Y estamos en una parte muy importante, hermanos, acerca de la enseñanza que hay en este pasaje de Corintios acerca del divorcio. Y déjeme decirle que vamos a estar hablando 3 domingos de esto. Yo pensé que iba a alcanzar con 2, pero no. Vamos a ocupar 3 domingos para hablar de este asunto. Porque este asunto es un problema muy grave. Amén. Lo voy a repetir porque a lo mejor no lo oyeron. Este asunto del divorcio es un problema muy grave. Muy grave. Y yo he visto algunos matrimonios a lo largo de la vida de Pan de Vida divorciados. Algunos. Y estaban ahí sentados como usted. Estaban juntos como usted está con su pareja. Y ya no están más. ¿Y sabe qué es lo penoso? Que la mayoría, si no decir todos, tenían la oportunidad real de reconciliarse. Todos. Pero lo echaron a perder. En la mayoría de los casos lo echó a perder uno de ellos en particular. Se le echó más ganas para echarlo a perder. En otros casos, los dos. Pero en ningún caso, ninguno. ¿Ellos eran solo víctimas? No. En la mayoría de los casos fue uno el que hizo todo lo posible. El otro ayudó un poco. En otros casos puede decir, ¿cómo? ¿Alguna vez estuvieron casados estos? Y tal vez nunca pensaron que se iban a divorciar. En los últimos, tal vez 10 años, hermanos, las estadísticas son abrumadoras. Antes, oír que algún cristiano se divorciara era rarísimo. En mis primeros 20 años de cristiano no recuerdo ningún divorcio de ningún hermano. No me acuerdo de ninguno. En mis otros 10 años de pastorado en Hermosillo, ya empezaron a cambiar los números. Y recuerdo 1 o 2 divorcios. Tal vez 1. Pero como yo quiero mantener mi récord bien, a uno de ellos lo volví a casar. Y le fue bien. Le va bien. Le va muy bien. Pero en los últimos 12 años que vivimos acá, el problema no es acá. El problema es general. Acá y allá ahora. La gente se divorcia con una facilidad. La próxima semana vamos a hablar algunos pretextos o algunas ideas que el mundo tiene y por lo cual se divorcia. Que son absurdas. 3 o 4 ideas que atentan contra el matrimonio. Pero, yendo a la escritura, versículo 10 del capítulo 7. Y ese es un tema muy importante, hermanos, porque la Biblia habla sobre esto con toda claridad. Especialmente habla de la vida matrimonial con toda claridad. Y también tiene que tratar el divorcio porque es una situación real que existe. Pero no estaba dentro del plan divino. No estaba dentro del plan divino. ¿Sabía usted?
En la ley no había estas cosas que nos dijeran qué hacer cuando había que divorciarse, porque no era el plan de Dios. Tal vez tú estás aquí y ni te imaginas que te pudieras divorciar. Podemos hacer cosas para no llegar nunca al divorcio. Podemos hacer cosas en obediencia a Dios para mantener un buen matrimonio. Pudiéramos llamarlo antídoto contra el divorcio, para llevar a cabo un buen matrimonio. Versículo 10 dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. No yo. No yo. Pablo dice, no yo. José Manuel dice, no yo. Yo no soy el que les está mandando. Pablo no les está mandando. Pedro no les está mandando. Ningún apóstol les está mandando. Les está mandando él. Mandando el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. No el Señor. Yo digo, yo aconsejo. No el Señor, no es mandamiento. En la primera expresión dice que Dios manda, que Dios ordena. Y en la segunda expresión Pablo dice, yo digo, yo opino, yo sugiero, yo aconsejo, pero no mando. Digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y eso lo explicaremos las próximas semanas, porque eso de santificar, algunos lo toman de una manera equivocada, como si eso convirtiera santo al esposo o a la esposa o a los hijos. Pero la palabra santo tiene su significado y no habla de salvación. Después sí habla. Oye, no te separes, que no sabes tú que a lo mejor podrás hacer ¿qué? ¿Salvo? ¿Cómo? Pues tu testimonio, tu ejemplo, tu palabra, no tu presencia. La presencia no hace salvo a nadie. Pero sí es la oportunidad para que mientras estás con alguien que no conoce al Señor, lo pueda conocer. Porque tiene las 24 horas del día, menos las horas de trabajo, para poder compartir el amor de Cristo. Para mostrar, para que ese hombre o esa mujer vea el amor de Cristo, vea a Cristo en esa esposa o en ese esposo. Y quizá, no es garantía, ¿verdad que no es promesa aquí? Y quizá, puede que ese hombre o esa mujer sea incrédula toda la vida, pero quizá pudiera ser salvo. Pero eso tiene más explicación las próximas semanas. Sigue Pablo, hermanos, contestando preguntas que le hicieron los hermanos de Corinto sobre estos asuntos del matrimonio, sobre estos asuntos del divorcio, etcétera, cuestiones domésticas. Y vamos a empezar hoy con un tema bastante controversial aún en el mundo cristiano. En el mundo no cristiano no es muy controversial. Es pan de todos los días. Es como cambiar de calcetines. Divorciarse.
Cambiar de marido, ya tiene ya tiene o de mujer, ya tiene el cambio listo. ¿Ya? Divorcio y segundo matrimonio. Hay tantos factores, hermanos, que tienen que ver con el divorcio y con volverse a casar. No puede uno divorciarse por cualquier cosa. Y no todos los que se divorcian tienen libertad de casarse. No todos. Y eso lo podrá aprender en estas semanas a través de la Escritura, a través de un minucioso y sincera búsqueda de lo que Dios enseña. Hay tantos cristianos con matrimonios en problemas y al igual que otros asuntos están buscando un pasaje, un texto en la Biblia que le permita tomar una resolución. Andan buscando, es como el que quiere tomar y le anda buscando algunos pasajes que le ayuden a tomar. ¿Sí? Aquí dice, no se sabe ningún versículo, pero sobre la tomada sí se sabe dónde está. No sabe nada, pero ahí sí sabe. Así que cuando alguien quiere apoyarse de alguna cosa que erradamente está haciendo, anda buscando. Y algunos andan buscando algo que les justifique las acciones y las decisiones que están haciendo, o simplemente un versículo que le diga qué hacer, ¿verdad? Y como a veces no hay un versículo que le diga qué hacer, anda buscando una persona que le diga una palabra qué hacer. O últimamente andan buscando un profeta que les diga qué hacer. Porque pues es más fácil oírlo que ponerme a buscar en la Biblia, ¿verdad? Es más fácil que alguien me lo diga, pero no es seguro. ¿Sabe? Yo he aprendido a lo largo de los años que hay que creerles más al mapa que a las direcciones que la gente te da. Hay gente que te da las direcciones como para perderte, ¿de verdad? Parece que lo hace a propósito. Y dicen que en algunas ciudades de México, por ejemplo, la gente te da a todo propósito las direcciones equivocadas. Así que no confíes en lo que te digan. Mejor antes de salir de viaje, búscate un mapa si no hay más. Pero hay gente que anda buscando que alguien le resuelva los problemas y le diga qué hacer. Porque si alguien me dice qué hacer, ya tengo a quien culpar si no salen bien las cosas, ¿verdad? Así que el consejo no está en decirte qué hacer. Hay gente que está muy rápida a decir a otros qué hacer. Tenga cuidado cuando usted está queriendo hacer o decirle a la gente que haga. Hasta demandado puede salir. Porque usted y yo no estamos siempre a la mano de la persona para que le digamos que haga. Y luego hay gente que viene y usted cree que es la única persona que viene a pedirle consejo, pero resulta que ya lleva como 20 a las que le ha pedido consejo. Y luego te dice, por favor no le digas a nadie porque esto es entre tú y yo. Así un día me quiso decir una persona allá en México, aquí no. Se vino a quejar de que yo andaba diciendo cosas de ella, de algo de un consejo que me había pedido. Y le dije, usted me dijo que no dijera nada. Y yo como pastor y como consejero yo no digo nada. Pero usted ya le dijo a esta persona, y 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 a esta persona. ¿Y cómo sé yo que usted le dijo de su situación, de su problema? Porque han hablado. Entonces no me venga a mí a decir, ¿verdad?, que yo guarde silencio y que es confidencial cuando usted lo ha regado por toda la iglesia y fuera de la iglesia. Yo no he dicho nada, pero usted se lo ha dicho a todo el mundo. Y luego hay gente que se quiere ir a la iglesia porque la gente los trae en chismes. Ella es la chismosa. Nadie lo trae en chismes. Nadie. Quiere que sea confidencial, pero lo pone en Facebook.
Hay gente que va pidiendo consejo, pero ¿sabe qué es lo que va pidiendo? Apoyo, no consejo. Porque si Patty le dice un consejo que no le gusta, se la hace a un lado y luego va con mi hermana Matamoros. Y si no le gusta lo que le dice, la hace a un lado y va hasta que encuentra quien le diga, ¿haces bien? Y ahí se queda. Dios me ha respondido. Quiere apoyo. Y si no encuentra aquí, pues se sale a buscarlo por otro lado. ¿Verdad? ¿Para qué? Para calmar su conciencia, nada más. Porque ya la conciencia no le redarguye. Pero cuando la conciencia no le redarguye, nosotros como cristianos tenemos la maravillosa oportunidad de que sea el Espíritu Santo quien nos redarguya. A no ser que lo tengamos ya apagado. Porque cuando ya está apagado, ya no lo escuchamos. Así que, hermanos, no busquemos la Biblia para que justifique nuestras acciones o decisiones. Que hay un versículo que me diga, como no hay ningún versículo que me dice, no fumarás marihuana, pues entonces yo fumo marihuana. Pero no hay ningún versículo que me diga que no fume marihuana, ¿verdad? Tan simples son los pensamientos a veces del hombre. Tan simples. Pero hermanos, la cosa no funciona así. Ni este pasaje que acabamos de leer, ni ningún otro pasaje bíblico nos va a dar una respuesta caso por caso de qué hacer. ¿Verdad? Ninguno va a tener los detalles de mi caso precisos. No vamos a encontrar un pasaje que diga, ¿verdad? José Manuel. No hay uno. Entonces tenemos principios y mandamientos que aplicar. Y consejos como los de Pablo. ¿Verdad? Los consejos, hermanos, de alguien que aconseja bien bíblicamente no son inspirados, pero pueden ser muy saludables. La base del consejo es el que tiene que estar inspirado sobre un mandamiento bíblico. Y entonces nos convertimos en consejeros bíblicos. ¿Quién es un consejero bíblico? Yo sé que hay profesionales en esto, hay quienes estudiaron, pero en realidad que cualquiera persona que conoce bien y obedece la palabra de Dios da un consejo bíblico. Una persona que no usa la palabra de Dios para hablar y para orientar, no da consejos bíblicos, da consejos del mundo. Pero si usted conoce la Biblia, entonces usted tiene que usarla para cuando le va a compartir algo a alguien, cuando alguien le pregunta. Porque especialmente hay que contestar cuando alguien nos ¿qué? No hay que tratar de estar contestando las preguntas que no nos hacen. Porque eso entramos a otro departamento que es el mitote o los metiches. Es decir, nadie los llamó y ahí se meten, ¿verdad? Claro que cuando vemos en peligro a alguien, con toda prudencia y pidiéndole permiso, vamos a abordar un tema a veces, ¿verdad? Pero siempre hay que contestar preguntas que se nos hacen. Pablo está escribiendo esta carta y ¿sabe qué está haciendo? Está contestando lo que se le preguntó. Y tal vez está diciendo 2 o 3 cosas que no se le preguntaron, pero que hay que decirlas también. Pero está dando respuestas, hermanos. Y la Biblia nos dice que cuando alguien viene a preguntarnos sobre nuestra conducta, sobre nuestra fe, sobre lo que creemos, sobre lo que seguimos, es bueno darle una respuesta, la respuesta correcta. Es la respuesta bíblica, esa es la respuesta correcta, la respuesta bien sazonada, la respuesta que no indigesta, que no duele el estómago, que no causa repulsión, que no enfada a la gente, sino una palabra bien sazonada, bien hecha, bien dada, bien cocida, bien guisada, no cruda. Ese es el tipo de palabra que tenemos que extender, porque estamos comprometidos con el Evangelio, ¿verdad? Estamos comprometidos con Cristo, estamos comprometidos con Dios, no con el mundo. No tengo que responder para que el mundo me aplauda, tengo que responder para que Dios me apruebe. Para que Dios me apruebe.
Así que, hermanos, en vez de presentar nuestros prejuicios, Dios nos da un marco muy claro y muy amplio del tema del divorcio y del nuevo matrimonio. Pero cuando Él nos da la palabra de Dios, este marco claro de referencia en cuanto a la vida conyugal, en cuanto al divorcio o en cuanto a volverse a casar, además tenemos que aplicarnos en oración. Cada uno. Y tomar responsabilidad por nuestras decisiones, porque debemos de tomar responsabilidad. ¿Sabe quiénes son los que evaden responsabilidades? Los niños. Los niños dicen, yo fui. ¿Quién? Yo no. Fue otro, pero no hay otro, él es el único hijo que tengo. Pues fue otro. Fue otro. Yo no tengo la culpa. Es el otro. Así actúan los niños hasta que van madurando. Pero no maduran nada más porque les pegue el sol. Porque el padre y la madre los guía para que maduren. Los hijos no maduran así, súbitamente, de la nada. No, tienen que madurar correctamente. ¿Sabe qué? A la fruta, a los vegetales se les puede madurar de dos maneras diferentes. De una manera natural y de una manera forzada. ¿Ha visto esa fruta tan hermosa que nos venden? Tan insípida, que no huele. Mango que no huele a mango. Plátano que no huele a plátano. Naranja que no huele a naranja. Ciruela que no huele a ciruela. Aguacate que no huele a aguacate por ningún lado. Si usted se lo come, antes dígale, huélalo. ¿Y qué dice usted? ¿Cebolla? Oh. Sandía. No. Calabaza. No sabe. Y así hay vidas insípidas, hermanos, que no huelen, que no saben a lo que deberían. Y el matrimonio tiene que tener un olor, una fragancia muy, muy especial y única. Hay algunas verdades principales que tenemos que atender y con esto vamos a arrancar. Y si eso lo podemos considerar en nuestra mente y en nuestro corazón antes de entrar al segundo mensaje, será muy bueno. La primera consideración bíblica que tenemos que tener, hermanos, con respecto al matrimonio y al divorcio, es que la provisión que Dios dio para la unión sexual se llama matrimonio. La provisión que Dios dio al hombre y a la mujer se llama matrimonio. La unión sexual es en el matrimonio entre un hombre y una mujer. No dos uno, ni personas del mismo sexo. Esta es la provisión de Dios. A no ser que la persona esté dotado con la gracia del celibato, porque ya vimos que no es un don de Dios, pero es una gracia. Es una gracia de Dios. O que de plano nadie se quiso casar con nosotros. No tenía la gracia, pero pues hice todo lo posible para que nadie me quisiera. O no me interesó. Salvo esos detalles, hermanos, el matrimonio es el lugar, la provisión exacta y perfecta de Dios para la expresión sexual. Y esto lo enseña Génesis capítulo 2 y lo está enseñando aquí el versículo 8 y 9 del capítulo 7 que acabamos de leer. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, la provisión de Dios para la expresión sexual, Dios la da en el matrimonio. Y cuando alguien tiene o toma esta oportunidad de parte de Dios, no existe la posibilidad pues real o bíblica de hacer un mal uso de nuestra actividad sexual. Entonces, eso es lo primero. La provisión de Dios para la unión sexual es el matrimonio. Segundo, Dios diseñó el matrimonio para que sea permanente. No es como las visas que algunos tenemos o la Green Card que es por 10 años. Hay unos que dicen,
permanente, ¿verdad? Ya es permanente, aunque no es cierto, se la pueden quitar a uno, pero se supone que es permanente. El matrimonio, cuando Dios lo diseñó para que fuera permanente. Génesis 2:24 nos enseña que iba a ser algo en el plan de Dios permanente. Porque hay que entender algo que quería leer a lo último, pero la palabra de Dios nos dice claramente que sea cual sea nuestra situación o posición, Dios odia el divorcio. Dios no odia a los divorciados, pero Dios odia el divorcio. El capítulo 2 de Malaquías, ¿quieren leerlo conmigo, por favor? Malaquías, no es un libro apócrifo, ahí está, en los profetas menores. Está Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, ¿sí? Antes de Mateo. Y en el capítulo 2, hermanos, versículo 16 dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ¿quién? Dios de Israel. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una persona que repudia a su pareja es una persona desleal. Salomón le aconseja a su hijo y le dice que sea leal con la mujer de su juventud, que se goce con la mujer de su juventud, con la primera esposa, con la única esposa con la que tuvo. Sé leal con esa mujer. Entonces, Dios diseñó el matrimonio para que fuera permanente, y más tarde Jesús en Mateo 19 lo repite. Dios diseñó el matrimonio para que fuera permanente. Tercer principio. Dios reconoce que a veces el divorcio es el menor de los males. Cuando hay algo más malo, a veces se permite el divorcio. No dice que el divorcio es bueno. No es bueno. Que le amputen a uno un dedo es bueno, ¿verdad? No es bueno. Pero si me estén gangrenando la mano, es el menor de los males que me lo corten. Ay, qué bueno que me lo cortaron. No, que va a ser bueno que me lo cortaron. Si yo lo quería, así ya morado, negro. Todavía quería que me lo salvaran, pero no se pudo. Así que me lo tuvieron que cortar para que mi mano y para que mi vida continuara. Y a veces es como una amputación cuando alguien se divorcia, ¿verdad? Es como una amputación cuando dos se unen y se forman un cuerpo. Ahora corta el cuerpo. Corta el cuerpo. ¿Qué bisturí? ¿Qué anestesia? ¿Qué cirujano? ¿Qué y con qué se puede cortar un cuerpo cuando dos personas dejaron de ser dos personas y se volvieron una sola? Ahora, ¿cómo lo separas? Sin daños colaterales. ¿Cómo lo separas con la plena seguridad de que algo hiciste bien o lo hiciste mal? Entonces, el divorcio no es bueno. Es el menor de los males en ciertos casos. Es el menor de los males. Y dice la Escritura que en palabras de Jesús y también en Deuteronomio 24, 1 al 4, que este se permitió por la dureza del corazón del hombre, ¿verdad?
Ahí en Deuteronomio 2:24 dice la Escritura estas palabras. No es 2, es 24, perdón. Deuteronomio 24:1. ¿Lo tienen? Dice así la Escritura. Cuando alguno tomare mujer, esta es la ley, ¿verdad? Estamos leyendo la ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Le va a escribir carta, una carta legal. Porque antes solamente la repudiaban. ¿Sabe qué hacían? La botaban nomás. Bye bye. Adiós. Sayonara. Arrivederci. Etcétera, etcétera. ¿Sí? No, ni siquiera, ahí te veo después, no. Hasta la vista, baby, tampoco. Sigo leyendo. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Mi abogado. No. Y se la va a dar en su mano. Y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el póster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó, ¿verdad? No tomarás ni en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Y pudiéramos seguir leyendo. Pero Dios reconoce que el divorcio es el menor de los males. El menor de los males. Porque cuando una mujer era simplemente botada, iba y se casaba o se unía con otro hombre, estaba en pecado. Porque estaba casado con otro hombre y estaba viviendo con otro hombre. Estaba en pecado el hombre y ella y el hombre. No uno, los dos. Los dos. ¿Y sabe qué es el problema? Que el pecado es permanente. Porque el matrimonio es permanente. Cualquier posición, hermanos, que apliquemos fuera de estas verdades bíblicas, vamos a tener problemas. Tenemos que entender, aprender y creer lo que dice la Escritura para nuestro bien y para la gente que nos rodea. Es tan ligero tratar con el matrimonio que aún cristianos, hermanos, hermanas, dan rápidamente este consejo: divórciate, sepárate. Hermanos que se dicen que conocen la Biblia, que aman a Dios, están dando el consejo de divórciate, sepárate, no te dejes, mira esto otro, demándalo acá y allá. Y están pecando y están invitando a otros a pecar también. Así que no cualquier consejo. Si tú no conoces la palabra de Dios ni obedeces la palabra de Dios, no des consejos. Porque el consejo que des es un consejo errado o es un consejo humanista.
Es el consejo del mundo. El mundo sí dice, no te dejes, ¿verdad? No te dejes. El mundo dice, ojo por ojo y diente por diente. Dios dice, al que te den una cara, ponle la otra. Pero el mundo dice, al que te den la cara, túmbale la cabeza. ¿Verdad? Entonces es tan fácil, hermanos, hoy dar un consejo equivocado, un consejo que nos va a llevar a una ruina permanente. Y este pasaje, hermanos, y vamos a terminar con esto. Este pasaje, yo le invito a que lo lea con cuidado en su casa. Y hay una parte que habla del divorcio entre cristianos. Y hay otra parte que habla de divorcio entre no cristianos, que tienen sus detalles distintos. No es lo mismo, en ciertos detalles, no es lo mismo. Y lo primero que vamos a ver la próxima semana es qué pasa cuando dos personas que dicen conocer y amar al Señor andan en asuntos de divorcio. Dos personas que dicen tener temor de Dios no pueden arreglarse, no pueden reconciliarse, no pueden vivir bien la vida cristiana. Porque déjeme decir una cosa, hay gente que no está en su agenda el divorcio y no debe estar en nuestra agenda el divorcio. Hay gente que antes de casarse ya tiene la agenda, el divorcio en la agenda. Mire, hay personas que, aún cristianos, que cuando se van a casar hacen convenios matrimoniales. Es decir, preparan todo para el divorcio. Imagínate tú cómo te puedes unir a alguien que ya se cuidó de ti para cuando se divorcie de ti. Ya se pudo prevenir de ti para que tú no le hagas el mayor daño a esa persona antes de que te cases. Ese es el primer golpe contra un matrimonio guiado por Dios. Ese es el primero. Y ¿sabes qué? Hay personas que no tienen en sus papeles, no tienen escrito, pero viven, eso es lo tuyo y esto es lo mío. Están divorciados. Están divorciados. Y van a la ruina. Porque esto no es lo tuyo y esto no es lo mío. Si no puedes confiar en una persona, no te cases, no andes de novio con esa persona, ni que sea tu amigo. Si no puedes confiarle a esa persona, ¿por qué estás con esa persona? Pero cuando te casas con alguien, es alguien que tú le confías tu vida. Como le decía en broma a alguien, ¿verdad? Porque empecé una consejería prematrimonial, ¿verdad? Recuérdale que en la noche se duerme. Y una vez dormido, ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Lo puedes matar. Y esa es la amenaza. Acuérdate que te duermes. Acuérdate. No puedes mantenerte 24 horas despierto. Pero cuando ya estás haciendo planes para el divorcio, para protegerte de esa persona, vas a la ruina antes de casarte. Y así podemos hablar de otras cosas que el mundo hace y que los cristianos están repitiendo. Y lo que le está ocurriendo al mundo, le está ocurriendo a los cristianos. Porque si hacen las mismas cosas, le van a dar el mismo resultado. El mismo resultado. ¿Verdad? Porque la bendición de Dios no está ahí. La aprobación de Dios no está ahí. Dios no está siendo el guía de esa vida, de ese matrimonio. Así que en lo que esté de tu parte, como dije en el primer comentario antes del mensaje, sé lo mejor, el mejor esposo o la mejor esposa que puedas. Hazlo bien. Hazlo bien para el Señor y hazlo bien para esa persona. Esa persona podrá decir muchas cosas, pero va a tener que admitir que tuvo una buena esposa, que tuvo un buen esposo y que no fue por ellos por lo que se está divorciando, es por otra cosa y tiene que ver con su vida. Así que, hermanos, principios muy importantes.
La unión sexual es para el matrimonio. Y cuando hablamos del hecho, como dice la Escritura, sean todos honrosos el matrimonio. No hay ningún matrimonio en deshonra. No hay ningún matrimonio que no sea santo, como lo dice el apóstol Pablo. Y el hecho sin mancilla. Y cuando dice el hecho no habla de la cama, no habla del colchón. Habla de lo que se hace en ese colchón, en esa cama. Es la relación matrimonial. No hay deshonor, no hay mancilla, no hay tacha, no hay daño, no hay suciedad en la relación. Pero en una relación donde no están casados sí lo hay. Sí lo hay. Segundo principio. El matrimonio es como esa la casa en la cual aquella pareja vivió toda la vida y dijo, por mientras. El matrimonio no es por mientras, es para siempre. No es mientras me encuentro algo mejor, o mientras esto, o mientras lo otro. El matrimonio es permanente. Todo el que se casa debe de saber que es para toda la vida. O hasta que la muerte los separe. Y tercero, Dios reconoce, porque lo acabamos de leer en Deuteronomio, que el divorcio es un mal menor a veces. A veces. A veces los que se divorcian, ese es el mal mayor que están cometiendo. Pero hay que reconocer que por el corazón duro que hay a veces en los hombres, en el hombre o en la mujer, Dios tuvo que permitir el divorcio de una manera legal, y no simplemente votando a alguien, sino legalmente. Estos son los principios bíblicos. Quiero que lea conmigo para terminar el versículo 10 y 11. Y mientras leemos, déjame decirte, hermano, que los cristianos no son más inmunes a problemas matrimoniales que los que no son cristianos. Cosas que con los no cristianos luchan, los cristianos luchan. Tienen un tremendo ayudador, pero si lo usan, si lo involucran, si lo oyen, si lo obedecen, y si no, ¿verdad? Es como el que tiene un excelente médico, pero se la lleva grave. Bueno, no le está haciendo mucho caso, ¿verdad? ¿Y se lo tomó? No, porque pues que me dijo mi mecánico que mejor no. Hizo lo que le dije, pues una semana, ya después ya no. Pero quiere un milagro, ¿verdad? El milagro lo vamos a ver, hermanos, en el diario vivir. No va a amanecer usted y encontrar a la bruja convertida en una princesa, ¿verdad? Sino poco a poco, ¿verdad? Tiene que ayudarle a que se convierta en una princesa. No se va a despertar y va a encontrar al sapo convertido en un príncipe. Ahí va a estar el zapote todavía. Hay que trabajar mucho. Está más difícil, va a convertir al sapo en príncipe. Va a tener que trabajar mucho, duro. Y se va a hacer el milagro. Se va a hacer el milagro. Pero este milagro se hace en el diario vivir. Pero para evitar ese problema, hermanos, hermanas, cásese con el príncipe, no con el sapo. Cásese con la princesa. ¿Para qué agarró la bruja? ¿Verdad? Porque Dios no tenía para usted ni a un sapo ni a una bruja. Aleluya. Eso los agarró usted. El plan de Dios no era así. Jamás fue así. Jamás. Así que, si usted dice que es el príncipe, viva como príncipe. Hable como príncipe.
sienta como príncipe, actúe como príncipe. Y si usted dice que es una princesa, tiene que parecer princesa. Tiene que tener el carácter de una princesa. Tiene que tener el porte y la dignidad de una princesa. Tiene que parecer y verse así. Usted y los demás. El hombre y la mujer no son, como decimos hoy, tenemos una frase nueva, ¿verdad? Bueno, no tan nueva. Una diva o un divo. ¿Sabe de qué viene la palabra diva o divo? De divino. Usted y yo no tenemos nada de divos ni de divas. No somos nada divinos ni divinas. Somos seres humanos de carne y hueso, pero redimidos por la sangre de Jesús. Y nos ha hecho un grupo de reyes y sacerdotes, príncipes y princesas, no brujas y sapos. Compórtese como eso. Piense así, viva así, actúe así. Y verá que su matrimonio va a honrar a Dios tremendamente. Y va a ser un ejemplo para sus hijos, primeramente. Sus hijos van a querer no casarse nunca por lo que ven. Por lo que ven, por lo que oyen. ¿Sabe a cuál matrimonio se va a parecer el de sus hijos? Al de usted. A no ser que usted no ha sido la mayor influencia, sino otra gente, se va a parecer a la de usted. Los errores que usted está haciendo se van a repetir. Pero por el poder y la gracia de Dios no será así. No será así. Ni sus hijos, ni los hijos de los hijos, ni los hijos de los hijos de sus hijos, ni los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la 10ª generación. Porque va a conocer a Dios. Así que, hermanos, donde quiera que escuche usted que hay gente que se anda queriendo divorciar, dígales que hay esperanza en Cristo. Que lo mejor que puede hacer es mantener un divorcio sólido. Pero este se forja día tras día. Póngase de pie. Padre, no cabe duda que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tu palabra maravillosa nos previene contra el error, nos previene contra el orgullo, nos previene contra la impureza, nos previene contra el mal, nos previene contra todo, Señor. Nos cura cuando hemos enfermado de algunas de estas cosas u otras, pero principalmente, Señor, está para que seamos prevenidos. Juan nos dijo, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Esta palabra que está aquí, Señor, estos aún ejemplos malos de gente que te conocía o que no te conocía, están aquí escritos para nuestra enseñanza, para nuestro consejo, para nuestro aprendizaje, para que podamos aprender de ellos, Señor, para no repetir el mal, para no repetir el error y para hacer lo correcto. Estas cosas que están escritas para nuestro provecho fueron escritas y nos han quedado a nosotros. Señor, aquel que te obedece a ti, aquel que te honra a ti, aquel que te ama a ti, no peca. No va en dirección del mal y del error. Aquel que vive día tras día caminando contigo, en comunión contigo, va a errar menos, va a pecar menos. Finalmente, el fruto del Espíritu se va a ver en su vida. Y yo sé que este es el plan, no solo para mí o para unos cuantos, para cada uno de mis hermanos que están aquí y los que no están aquí. Te ruego, Señor, que no nos cansemos. Al contrario, mejoremos en la clase de esposos, en la clase de esposas que somos. Que no nos cansemos de hacer bien, porque tu promesa es que en tu mano y de ti depende que a su tiempo seguemos. Ayúdanos pues, Señor. Una vez más, gracias por el tiempo, por estos años de trabajo y convivencia con nuestros hermanos Llanes.
Te ruego que este tiempo que estamos comiendo juntos podamos darte gracias, honra, y que podamos traer a la memoria, poder recordar todo lo bueno que has hecho y nos has dado durante estos años, Señor. Gracias por todo, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo los felicito porque cuando estamos teniendo comidas en las últimas semanas, yo ni meto mis manos porque todos se aplican. Vamos a traer mesas. Yo creo que unas 6 mesas vamos a tener. Vamos a poner las sillas. Si alguien tiene que traer algo, hielo o algo, pues lo vamos a hacer. Y todos nos preparamos para comer juntos. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros.